Primera Corintios 14, 26. 14, 26. 14, 26. Exhortación a hacer las cosas con orden. Con orden. Digo, pues, hermanos míos, cuando se reúnan, el que de ustedes tenga salmo. A ver. Cuando se reúnan, el que de ustedes tenga salmo, el que tenga enseñanza, el que tenga revelación, el que tenga lenguas, el que tenga lenguas. El que tenga interpretación, manifiéstelo. Que todo se haga para edificación. Pero si alguno habla en lenguas, que hablen dos solamente, y a lo sumo 3, y que hable cada uno por turno, y que otro interprete. Interprete. Pero si no hay intérprete, que guarde silencio en la congregación.
oración. El que habla en lenguas y que hable para sí mismo y a Dios. En cuanto a los profetas, hablen dos o tres, y los demás disciernan. Y si a otro le es revelado algo cuando está sentado, el primero calle. El primero calle. El primero calle. El primero calle. Porque todos ustedes pueden profetizar uno por uno, para que todos aprendan y todos sean confortados, y todos sean confortados, confortados, así es, confortados. Pero el espíritu de los profetas está sujeto a los profetas, porque Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las congregaciones de los santos. Porque Dios no es Dios de confusión. Porque Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las congregaciones de los santos. Sus esposas guarden silencio en la
congregación, porque no les porque no les está permitido hablar, sino que estén sujetas como también la ley lo dice. Y si desean aprender y si desean aprender acerca de algo, que pregunten a sus maridos en sus casas. Porque es impropio que las mujeres hablen en la congregación. ¿Acaso la palabra de Dios surgió de ustedes o llegó solamente a ustedes? Y si alguno entre ustedes considera que es profeta o que es espiritual, reconozca que reconozca
Señor. Pero si alguno no lo reconoce, que no lo reconozca. Así que, hermanos míos, anhelen vehementemente profetizar, vehementemente, vehementemente, vehementemente profetizar, 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 y no impidan que se hable en lenguas, pero hágase todo decentemente y con orden. Orden, orden, orden. Entonces, sabemos qué debemos de hacer. Lo que está en esta escritura. Está lo que debemos de hacer. Lo que está en esta escritura está lo que debemos de hacer y lo que no debemos de hacer. Un joven poseído por un espíritu maligno de lunaticismo. A ese joven pasó que los discípulos de Jesús, los discípulos de Jesús no pudieron restaurarlo al joven. Entonces, los discípulos de Jesús los discípulos de Jesús no lo restauraron
no pudieron restaurarlo. ¿Por qué? Por la incredulidad. Jesús les hace entender a sus discípulos que por su incredulidad, es por eso que fue por su incredulidad, porque por eso que entonces a Jesús, como tomándolo así tomando aparte ahí a Jesús, tomándolo ahí aparte, entonces lo que le estaban dando a entender los discípulos de Jesús a Jesús, que por qué no pudieron, o sea, dándole a entender por qué no pudieron restaurarlo. Entonces Jesús le hace entender a sus discípulos que es por la incredulidad, por su incredulidad. Entonces ya sabemos por la escritura, o sea, por la escritura, sabemos por la escritura que cuando hay incredulidad, un joven no puede ser restaurado. Un joven poseído por un espíritu maligno. Por eso, la incredulidad no tenemos que tener nosotros. Porque si no, no va, o sea, es claro, aunque sea un discípulo, o sean los discípulos de Jesús, así sean los discípulos, así sean los discípulos de Jesús, si hay incredulidad ahí, o sea, en ellos, el joven no va a ser restaurado, no lo van a poder, o sea, no van a poder restaurarlo, no van a poder restaurarlo, no lo van a poder hacer. ¿Por qué? Cuando hay incredulidad. Lo que hizo Jesús, y reprendiendo al espíritu maligno, entonces salió de él, o sea, del muchacho salió ese espíritu maligno, y el joven, o sea, el joven quedó restaurado. Entonces, así, y quedó ahí, eso fue cuando, al momento que Jesús, y entonces Jesús, y reprendiendo Jesús al espíritu maligno, y reprendiendo Jesús al espíritu maligno, salió de él, del joven, y el joven quedó restaurado. O sea, al momento ahí, al instante quedó restaurado el joven. Cuando Jesús hizo esto, lo que van a escuchar, y reprendiendo Jesús al espíritu maligno, salió de él, y el joven, o sea, y quedó restaurado el joven. Sí. Entonces, Jesús, reprendiendo al espíritu maligno, salió de él, del joven.
salió ese espíritu maligno y el joven quedó restaurado al instante. Y entonces, así es. Cuando hay incredulidad, no van a restaurar, o sea, de restaurarlo a un joven, no lo van a poder hacer. De restaurado, o sea, de hacer que un joven quede restaurado, no lo van a poder hacer si es que hay incredulidad en ellos, sea quien sea las personas. Si hay incredulidad en ellos, entonces el joven no va a ser, o sea, restaurarlo no lo van a poder hacer ellos al joven. El joven no va a quedar restaurado si hay incredulidad en ellos, o sea, en las personas que se ponen ahí a querer restaurarlo al joven. Jesús también da a entender que si tuvieran fe, que si tuvierais fe como un grano de mostaza, nada les sería difícil. Entonces ya sabemos que hay que tener fe. Y nada nos sería difícil. Eso es lo que hace entender Jesús a los discípulos, a sus discípulos. Les hace entender que si tuvierais fe como un grano de mostaza, nada les sería difícil. Se los hace entender a sus discípulos. Entonces también da a entender que Jesús que este género no sale sino con Jesús hace entender también que este género no sale sino con oración Jesús también hace entender también a sus discípulos que este género no sale sino con oración y ayuno. Pero sabemos por qué el joven no pudo quedar restaurado de parte de los discípulos de Jesús por la incredulidad. No fue por ayuno y oración. Es que claro, sí, este género no sale sino con oración y ayuno. Eso es para nosotros lo que debemos de hacer, para que salga ese género en nosotros. Eso es lo que debía haber hecho el joven, poseído por un espíritu maligno de lunaticismo. El joven poseído por un espíritu maligno de lunaticismo. Entonces ya sabemos que eso es lo que debe de hacer una persona. Este género no sale sino con oración y ayuno. Este género no sale sino con oración y ayuno. Es para que salga de nosotros. Asimismo para las demás personas. Oración y ayuno
es para que salga ese género, para que salga de nosotros. Y por la incredulidad, los discípulos no pudieron restaurarlo al joven. Y reprendiendo Jesús al espíritu maligno, salió de él y el joven, y el joven quedó restaurado. Salió, sí. Entonces Jesús, y reprendiendo al espíritu maligno, entonces Jesús eso lo hizo, y reprendiendo Jesús al espíritu maligno, salió de él, salió del joven, y el joven quedó restaurado. Incredulidad es lo que no debe de haber en nosotros, porque no van a haber restaurado, no lo van a poder restaurar, de restaurarlo a un joven, no lo van a poder hacer si hay incredulidad. Incredulidad no tiene que ver en nosotros, no tiene que estar la incredulidad en nosotros.